Como dicen en el boxeo, el que pega primero pega dos veces. Y el gobierno, la verdad es que arrancó bastante bien, un mes bastante complejo, de acuerdo a lo que señalábamos en nuestro informe semanal anterior. Como decía, el comienzo fue muy bueno porque el Banco Central logró comprar dólares durante toda la semana, acumuló compras por alrededor de 120 millones, sin contar este día viernes, obviamente, que todavía no arrancó. Pero además consiguió más financiamiento neto en el mercado, alrededor de 30.000 millones de pesos, cifra similar que había juntado en enero. Siguió sin haber monetización del déficit. Hubo buenas noticias por el lado de las lluvias, sobre todo el fin de semana pasado, y demás buenas noticias, digamos, menores, pero que hacen que febrero haya comenzado con un buen pie, digamos. La brecha también se mantuvo estable y demás. Así que hoy por hoy el escenario status quo, que en general se le suele llamar el escenario aguantar, creemos que es un poco más probable hoy, luego de una buena semana. Pero la verdad es que todavía quedan muchos desafíos por delante. Los desafíos que marcábamos en el informe semanal anterior de febrero, los típicos de febrero, que son la caída de la demanda de pesos, menor liquidación de dólares del campo y demás, siguen estando presentes y no tienen una fecha clara de materialización. No es que el 15 de febrero cae la demanda de dinero, digamos, o sea, es algo que se va a ir expresando a lo largo del mes y siguen estando presentes. Sí tenemos dos riesgos que son mucho más puntuales, que sí podemos determinar algunas fechas, como son el caso de YPF, que creo que hoy por hoy es el peligro más latente. Uno de los comités de acreedores esta semana, un comité que dice tener una posición de bloqueo del 45% en torno al YPF 21, dijo que no va a aceptar la oferta de canje, con lo cual quedaría trabada. Sin una nueva mejora, la verdad es que las opciones son o el default de la petrolera o alguna flexibilización del Banco Central de la comunicación 7106 para poder darle los dólares y que YPF haga el pago de los holdouts del canje. Eh, Obviamente la segunda opción es mucho mejor que la primera, mucho menos disruptiva, pero igualmente no es completamente feliz. Genera incentivos complicados de cara a los próximos canjes corporativos, y además representa una caída de dólares en las reservas del Banco Central. El otro riesgo puntual de febrero es el dato de inflación, que de acuerdo a lo que algunas estimaciones privadas marcaban, puede llegar a ser un factor que altere la tensa calma de febrero. Así que es algo que vamos a estar mirando porque claramente mayor inflación implica una menor tasa real o una tasa real más negativa, mayor presión sobre el dólar paralelo, sobre el dólar contado con liquidación, y si el gobierno quiere seguir controlándolo va a necesitar gastar más reservas, digamos. Con lo cual es un riesgo también a mirar y a tener muy en cuenta. De todos modos, como decíamos, el escenario status quo es hoy por hoy, tiene una mayor, digamos, probabilidad. Eh, eso es una realidad, y aunque el gobierno esté hoy más, digamos, lejos de tirar la toalla de lo que estaba la semana pasada, respecto de un knockout macro, que en este caso sería devaluar antes de las elecciones, pero como decía, aunque esté hoy un poco más lejos de tirar la toalla respecto de esa situación, eso no implica que igual no persistan riesgos que van más allá de febrero. Y es lo que estamos empezando a pensar en el semanal de hoy. Riesgos que, digamos, están luego de febrero, porque la verdad es que nosotros veníamos pensando implícitamente que, bueno, el riesgo fundamental era febrero y que después todo se facilitaba porque llegaban los dólares del campo y demás, y aparte se prevé que sea una buena cosecha. Pero la verdad es que lo que empezamos a pensar esta semana es que no es tan así. La buena noticia de tener una buena cosecha, como los números nos indican, si combinamos los precios en máximos en 5 o 6 años, con unas buenas cantidades proyectadas de la cosecha respecto de lo que están proyectando la Bolsa de Rosario, por ejemplo. Ya ni siquiera Luzda, que es un poco más optimista, pero aún tomando las cantidades de la Bolsa de Comercio de Rosario, con los precios actuales de materias primas, estamos teniendo una cosecha récord en términos de valorización. Esa buena noticia, en definitiva, genera una mala noticia, aunque sea paradójico, y es lo que nosotros identificamos como el riesgo de los agropesos,
¿Qué es esto? La verdad es que se percibe en años donde coexistían o coexisten una economía encepada con una cosecha relativamente buena, que la identificamos con un valor de la cosecha mayor a los 30.000 millones de dólares, se percibe que cuando empieza el periodo de liquidación de dólares del agro, a partir de marzo-abril, lo que supondría un periodo tranquilo para el tipo de cambio, en general se ven fuertes subas en la brecha cambiaria. ¿Esto por qué es? Bueno, claramente porque el efecto de ingreso de divisas del campo tiene un efecto expansivo sobre la oferta monetaria. Entonces, lo que se ve en el gráfico que pueden ver en pantalla, digamos, en los casos de 2013, 2011 y 2012, que son todas cosechas bastante buenas y que perfilan ser bastante parecidas en términos de valorización a la de este año, si no hay un contratiempo con el clima, fíjense en cómo a partir de febrero, o sea, fines de enero, se expande la brecha. Y este es el efecto que nosotros denominamos el efecto de los agropesos. Fíjense cómo desde 2011, cuando todavía ni siquiera había cepo, la brecha parte de niveles del 3%, llega a tocar un máximo de 13, 14%. En 2012, la brecha que parte de niveles de 10% llega a tocar un máximo de 50%, se multiplica por 5 a fines de junio. Y en 2013 la aceleración es mucho más rápida, arranca ya en niveles mucho mayores de 53 y termina en 75, casi 80 a principios de mayo, fines de abril. Así que creo que es un factor a tener en cuenta. En el año 2014 ese efecto, si bien es una cosecha buena también, mayor a los 30.000 millones de dólares, ese efecto no se percibe porque claramente la devaluación es un factor, la devaluación de 2014 es un factor que claramente generó una baja transitoria en la brecha, que igualmente la brecha punta a punta no bajó, en mayo seguía siendo más o menos del mismo nivel, pero no se expandió por la devaluación. Y después en 2015, la verdad es que no fue una cosecha súper buena, estuvo abajo de los 30.000 millones de dólares, con lo cual, y además había una expectativa de unificación cambiaria, independientemente del resultado de las elecciones, que hizo que la brecha no se expanda. Tampoco bajó, pero no se expanda. 2020, si nosotros hacemos el gráfico, también entre fines de enero y junio, digamos, se expandió fuerte la brecha, pero ahí hay varios factores muy distintos, digamos, una expansión monetaria muy fuerte por cuestiones de la pandemia y demás. Así que para 2021, además, creemos que el desafío del riesgo de los agropesos va a ser cuádruple en realidad, porque además de que una buena cosecha promete muchos pesos en la calle, lo que está pasando es que los esfuerzos de esterilización de esos pesos van a tener que ser todavía mayores porque hay un déficit fiscal que requerirá, digamos, un financiamiento monetario mucho mayor que otros años, digamos, menor que 2020, pero mayor que otros años. Y además el nivel de pasivos remunerados, esto es LELIQ y PASES como porcentaje del PBI, está en un nivel mucho mayor, con lo cual la capacidad que tiene la economía de esterilizar esos pesos sin que se recurra, digamos, a una insostenibilidad del balance del Banco Central es mucho mayor. Y además, encima, como para sumarle desafíos, la tasa real, si el Banco Central no hace nada, está en niveles muy negativos. Más negativos que en otros años donde, por ejemplo, en 2013, donde la medida de tasa real, de balda real que nosotros usamos hoy es menos 10%, en 2013, donde la brecha se amplió, pasó de 48 a 81, la tasa real era menos negativa, era de menos 3,5. Así que creo que el desafío de este año va a ser muy grande. Creo que la posibilidad de firmar un acuerdo con el fondo compensa un poco estos desafíos y también el hecho de que llegamos con un nivel de brecha muy, muy superior. Pero este era el mensaje que queríamos transmitir, digamos, en el informe semanal de esta semana. La conclusión es que pasar febrero sin sobresaltos es condición necesaria, pero no suficiente para llegar a las elecciones. Digamos, para llegar a las elecciones sin ningún descalabro macro de magnitudes.
en términos boxísticos, haciendo la metáfora que va por ese lado en el semanal, es ganar un round, que sería febrero, no implica ganar la pelea, digamos, y evitar el knockout tampoco te salva de perder la pelea por puntos, digamos. Así que creo que el semanal hace un buen paneo respecto de los riesgos de febrero, por un lado, y sobre todo el aporte es que después de febrero no es todo color de rosas, digamos, sino que está el riesgo de los agropesos. Un último comentario, el riesgo de los agropesos no creemos que impacte de manera lineal en todas las clases de activos. Por ejemplo, entendemos que el efecto positivo de una mayor oferta de dólares más que compensa el efecto negativo de la expansión monetaria para el caso de los bonos en dólares, porque en definitiva, para la deuda en dólares, básicamente la deuda soberana en dólares, se paga con reservas, con lo cual ahí el impacto monetario es una cuestión de segundo orden que en todo caso afecta mucho más a las valuaciones de la deuda en pesos, a nuestro entender, y quizás también a las acciones, por una cuestión macro más general. Así que en ese sentido nuestra visión de la deuda en dólares, más allá de que no ha estado viniendo muy bien, rindiendo muy bien en lo que va del año, creo que sigue ahí firme. Así que bueno, espero que lo puedan leer y que lo disfruten y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.